Esa canción medio vieja, ¿no? Que dice, hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que no deberían terminar. Y a veces uno quisiera quedarse en el cielo, así, porque estamos en el cielo, ¿verdad? Qué hermoso. Pero bueno, hay más que el Señor quiere decir en esta mañana. Y vamos a arrancar. Te digo el título. Dice, el título es Victoria, victoria en un mundo caído. Así es, el Señor sin duda tiene victoria para sus hijos en un mundo que está caído. Está caído desde Adán. Adán, el primer hombre que desobedeció a Dios, que le dio la espalda a Dios, y como responsable de la humanidad trajo la caída a todo ser humano. De ahí le heredamos. Cualquiera en lugar de Adán hubiera hecho lo mismo. Había uno que me dijo una vez, dice, si yo hubiera sido Adán, no, hubiera hecho lo mismo, porque sos un ser humano igual. Así que desde ese tiempo el mundo está caído, y de mal en peor. El hombre no tiene rumbo, el hombre sin Dios no tiene rumbo, y las consecuencias de cómo vive es fruto de su caída para con Dios. El hombre está caído para con Dios. Y bueno, para eso vino Cristo, para reconciliar al hombre con Dios. Y aquí estamos muchos que hemos recibido a Cristo y hemos sido reconciliados para con Dios. Y ya no somos enemigos. Y ya la caída ha quedado nula. El Señor nos ha levantado y nos ha dado una nueva vida. Entonces, este es el panorama, un mundo caído desde Adán, con un ser humano que vive como quiere, que vive lejos de Dios, que está caído para con Dios. Y en este mundo vivían los discípulos también, vivían en el mismo mundo que nosotros, los discípulos del Señor. Y el Señor también caminó en este mundo. Y ahí está el Señor junto con sus amados discípulos, en un pasaje que vamos a ver rápido hoy. Y el Señor ya se está por ir. Está por ir a la cruz. Y después iba a ser ascendido al Padre. Y les dice a sus discípulos antes de irse un montón de cosas que venían hacia adelante. Y algo que quiero que veamos esta mañana es lo que el Señor les dice antes de irse, entre otras cosas que venimos viendo. Dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado. Está hablando del Señor ahí. Para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción. Otra traducción de aflicción es angustia, es opresión. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Otra versión de esta última parte dice, pero anímense, yo he vencido al mundo. Así dice la versión internacional, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y otra traducción que también dice lo mismo. Tremendo el Señor, ¿no? Les muestra el panorama a los discípulos. Queridos, todavía no estamos en el cielo. Están en un mundo caído. Un mundo, como dijimos, desde Adán, caído para con Dios. Y como resultado de la caída hay cosas difíciles que van a tener que enfrentar. Pero anímense, le dice el Señor a sus discípulos, porque yo he vencido. Qué tremendas palabras que le infunden a estos hombres aliento.
en medio de un panorama que se venía no muy bueno. Confíen en mí, yo he vencido al mundo. En otras palabras, no hay otra forma, les dice a sus discípulos, de vencer, de permanecer, de seguir adelante, si no es por mí. Tremendo. Y lo mismo, años más tarde, el Señor nos dice en esta mañana, en medio de un mundo bastante complicado, caído, el Señor sigue diciendo hoy a sus hijos, a su iglesia, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen en mí o anímense que yo he vencido. Tremendo, tremenda palabra del Señor. Y quiero que veamos esta mañana, rápido, dos ejemplos de hombres que vivieron en este mismo mundo y que hoy los miramos en la Biblia y decimos, qué tremendo lo que vivieron. ¿Cómo hicieron? Recibieron o tuvieron o se pararon en el mismo Dios que dijo estas palabras. Yo he vencido. Anímense. Y en el que los podemos parar nosotros de la misma manera. Así que miramos rápido dos ejemplos de dos hombres victoriosos por pararse en un Dios de victoria. Está Abraham, muy conocido en la Biblia, todos lo hemos leído, la historia de Abraham. Capítulo 12 del libro de Génesis, 12 versículo 10. Está Abraham, Dios le dice que tiene que salir de su tierra, dejar su parentela, ustedes ya lo conocen, y ir a una tierra que el Señor le iba a mostrar. Y de hecho llega ahí y está buenísima la tierra. Dice que tenía un monte a la izquierda, un monte a la derecha, una tierra hermosa. Y ahí está Abraham disfrutando de esa tierra hermosa junto con su familia. Pero de repente, capítulo 12, versículo 10, dice, hubo gran hambre en toda la tierra. Tremendo, parece que esto del hambre no es nuevo. Gran hambre en toda la tierra. Y ahí está Abraham, teniendo que irse de esa tierra que estaba buenísima a una tierra nueva, a Egipto. Una tierra que no era fácil. De hecho, no le fue fácil. De hecho, corría peligro su vida. Y entonces tiene que dejar la tierra donde estaba y ir a Egipto. Y ahí, yo me imagino, ya la vista no era la misma. Ya el monte que tenía a la izquierda y a la derecha, el cual se levantaba a la mañana y lo contemplaba y le gustaba, ya no estaba. Ya tal vez, si usted lee el capítulo 12, dice, y adoró a Abraham, y vivía adorando, y estaba, no en el cielo, pero estaba en un lugar buenísimo, y tiene que ir a Egipto. Y entonces ya el monte no estaba, ya tal vez el tiempo de adoración que tenía ya no era el mismo. Sin embargo, el Señor que estaba con él sí era el mismo. Y hermano querido, ya nomás vamos aplicando de la misma manera. Hoy, en medio de este mundo que está pasando por una situación muy difícil, pandemias, malas administraciones de gobiernos, cuántas cosas, crisis económicas, mal manejo de un hombre caído que maneja el mundo en cierta forma. Y tal vez, o pudiera ser, que a alguno en este tiempo le toque hacer algunas cosas distintas. En este tiempo. Tal vez en este tiempo alguno disfrutó de cosas que el Señor le dio y hoy tenga que ajustar algunas. Y hoy tal vez en ese trabajo hermoso que tenías, tal vez te toque hacer algunas tareas que no te agraden tanto. Y tal vez ese horario hermoso que tenías,
y lo tengas que aumentar porque hay que trabajar un poco más. ¿Te das cuenta? Sin embargo, el Señor que estuvo con Abraham y que estuvo con los discípulos te dice: anímate, yo estoy con vos. Y tal vez te toque hacer algunas cosas más difíciles que antes. Tal vez ese trabajo que estás esperando, espectacular, que es de lo tuyo y tal vez de lo que te preparaste, no llegue por ahora. Y tengas que hacer algunas cosas más difíciles. Tal vez ensuciarte, no es la muerte. Tal vez agarrar una herramienta que no es la tuya y sufras algunos percances. Sin embargo, el Señor te dice: no te desanimes, yo estoy con vos para ayudarte. Y ahí lo saco, Abraham. No se queda, vive en Egipto, así que no te desanimes. Si te toca hacer algunos cambios en este tiempo, es parte de la vida del hombre. Tenemos victoria, acuérdate, en este mundo caído. Vamos a otro hombre, rápido. Está David, muy conocido en la Biblia. ¿Quién no leyó? 1 Samuel, desde el 16 hasta que termina 1 Samuel. 2 Samuel, desde que empieza hasta el 20 y pico. La vida de David. Un hombre igual que nosotros. Ahí está David. Tiene 17 años. Bien jovencito. También vivió en este mundo difícil, durísimo. Y vamos a ver qué difícil la vida de este hombre. Dice que tenía 17 años cuando el Señor había decidido, levantar un rey. Y Dios ya había dicho quién iba a ser. Entonces llama a un profeta y le dice: mira, tenés que ir a la casa de la familia de David, del padre de David, y decir: y yo te voy a mostrar quién es el que yo he elegido. Y ahí va este profeta, obedientemente, va a la casa de Isaí, sí, el padre de David, y dice: el Señor me ha mandado porque acá hay alguien que va a ser rey y vengo a mostrar esto. Y entonces el padre trae a los mejores que tiene, y entre ellos hombres más grandes, con más experiencia, más de guerra. Y entonces el profeta dice: no, falta uno. Acá, ¿no tenés otro hijo?, le dice. Sí, tengo uno allá, dice, medio tirado, está laburando. Ahí estaba laburando. Dice: y bueno, anda tráelo. Y lo trae al hijo. Y ustedes conocen la historia. El Señor muestra que David iba a ser rey. Y lo hace ahí, frente a sus hermanos. Tremendo. Ya empezó difícil la vida de David. Su familia no lo valoraba. Así de simple. Trajeron a todos menos a él. Sí, ahí tengo uno allá. Y lo llaman. Sin embargo, te das cuenta, el Señor sí lo valoraba. Qué tremendo. Y tal vez no hayas vivido esto, pero hay personas que sí, que tal vez en su entorno familiar no son los más valorados. Y créeme que David no era un pavote, ¿no? No es que no lo valoraba porque andaba perdiendo el tiempo, paviando por ahí, no. Estaba esperando el momento, estaba preparado. Y entonces, pero no le fue fácil, porque su padre parece que no lo valoraba tanto, sus hermanos menos. De hecho, después hay un par de encontronazos ahí con los hermanos. El Señor estaba con David. En medio de situaciones de un mundo caído. Sigue pasando el tiempo, hay una guerra para colmo. La familia no lo valoraba, una guerra en su nación.
Ahí está David trabajando y hay una guerra. Filisteos contra el pueblo de Israel. Y lo manda el padre a que vaya y lleve alimento a sus hermanos y vea cómo están sus hermanos. Y va David obedientemente a ver sus hermanos, a ver cómo estaban, a alimentar a sus hermanos. ¿Y qué encuentra en sus hermanos? Bueno, usted conoce la historia. Reproche. Ahí nomás le dicen, ¿qué venís a hacer vos acá? ¿Qué venís vos a aparecer acá? Vos querés aparecer, vos no querés venir a ayudarnos. Sin embargo, David le dice ahí en la Biblia, no es mero hablar esto, no están hablando macana de mí. Y sin embargo David permanece, porque el Señor lo sostenía. Situaciones difíciles de un mundo caído. Ahí sus propios hermanos pensando mal de él. En medio de la guerra aparece un gigante. Dice que se llamaba Goliat, dice la Biblia. Este hombre se levanta a desafiar al pueblo de Israel y al Dios del pueblo de Israel. Y empieza a decir que el Dios de Israel no era tan poderoso, que el Dios que ellos tenían no era tan grande y que ellos tampoco eran tanto. Y sin embargo David a ese gigante lo vence. Dice la Biblia, con una piedra, una honda y en el nombre del Señor. ¿Cuántos gigantes hoy se levantan en medio de los jóvenes? ¿Cuántos gigantes quieren hacer creer a los jóvenes, como este David, 17 años, que el Dios que tenés no es tan grande, que el Dios que tenés no es tan bueno, que el Dios que tenés no merece tanta adoración, que el Dios que tenés no merece tanto compromiso, que lo que haces para el Señor no es tan importante, que hacer un compromiso como hacíamos anoche, qué tremendo. Muchos jóvenes anoche diciéndole al Señor, te entrego mi corazón y mi alma, y cantaban y hacían un compromiso con el Señor de santidad, de fidelidad. Pero se levantan gigantes que a veces desaniman a los jóvenes, que no solo los jóvenes, los grandes también, haciéndoles creer que el Dios que tienen no merece tanto, que lo que hacen no es tan importante, que hacer un compromiso de santidad y amor, como cantábamos anoche y lo hacíamos, no es tan valioso. Mira si el Señor no va a valorar tus manos levantadas, tu voz diciéndole, Señor, acá estoy, y tu corazón entregado. Mirá si el Señor no lo va a valorar. Sí lo valora, solo que a veces gigantes se levantan y deben ser vencidos. Sí, así hizo David. Fue al río, agarró 5 piedras, usó una y en el nombre del Señor venció al gigante. Hermano querido, cuando vengan gigantes, anda a la palabra, anda al río de la presencia. Hay armas poderosas para la destrucción de fortalezas. Te van a sobrar armas. Sacó 5 y usó una. Te van a sobrar armas, querido joven o grande. Cuando se levanten gigantes, anda a la palabra del Señor. Anda al río de la presencia. El Señor te va a dar. Pasa el tiempo, David empieza el servicio y tiene que servir un rey bastante celoso, un tipo loco, medio inútil,
Porque la verdad que lo que no hacía no dejaba hacer. Fíjate vos, léelo después. Lo que no hacía no dejaba hacer. Un inútil. Como a veces algunos, inclusive gobiernos. Tremendo. Un rey que no entendía nada. A ese rey servía a David y le hizo la vida imposible. Usted lee, lo persiguió hasta que se cansó de perseguirlo. Sin embargo, el Señor estaba con David. El mismo Señor que hablaba con los discípulos y que les decía: yo estoy con ustedes, no se desanimen. Ese mismo que estaba con David. Decíamos, vence al gigante, sirve a un rey que no entendía mucho. Se casa David, pasa el tiempo, se casa, tiene hijos. Uno le sale medio inteligente y el otro le sale medio. Y ahí está Absalón, un hijo de David, bien rebelde, hasta el punto que se levanta en contra de su padre, del reino, y hace un desastre, no entendía nada, un rebelde. Bueno, así terminó también, ustedes leen la Biblia, se mató solo. Así le ocurre al rebelde, hago un paréntesis, se matan solos. Lamentablemente. Y ahí está David con un hijo bastante complicado. Se pegó un golpazo con una rama mientras iba en un caballo, hasta gracioso. No es gracioso, pero es una muerte medio tonta. Y se terminó Absalón. Imagínate el corazón de David. Una vida complicada, en un mundo complicado, caído. ¿Qué más podemos decir? Pasa el tiempo, David llega a ser rey, es reconocido, y ahí en medio de la guerra se relaja David. Comete un error, toma la esposa, dice la Biblia, de un hombre que era soldado de él, y paga un precio caro, bastante caro. Sin embargo, el Señor de la victoria y de la misericordia restaura a David. ¿Qué mundo? ¿Qué entorno? ¿Qué vida? Pero decime si no es la vida del hombre. A veces errores se pagan caro. Sin embargo, el Señor te levanta. Sin embargo, como veíamos hace unos domingos, el Señor que ama y restaura, te restaura. Y ahí David es restaurado y sigue en carrera. Pasa el tiempo, y con esto termino, David se hace viejo o de avanzada edad. Y aparecen nuevos gigantes. Y sale David a la guerra. Y dice que en medio de la guerra, David se cansó. Y a veces ocurre, ¿no? El cuerpo no es lo mismo, es el mismo. Ni de hace 10 años atrás, ni de hace 20, menos. Y hay cosas que aparecen con el tiempo, con la edad, que a veces nos hacen sentir medio inútiles, medio que no podemos hacer algunas cosas. Gigantes que desaniman. Cuando llega la edad y hay cosas que no se pudieron concretar aún, son gigantes. Cuando llega la edad
avanzada y las fuerzas no son las mismas. Eso se levanta, yo lo sé, como gigante y a veces desaniman a cualquiera. Sin embargo, las mismas palabras, muy parecidas, les recibió David. Salmo 27:13, dice David: hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado, dice David, si no supiera que tengo victoria en la tierra de los vivientes. ¿Ve? Lo mismo, el mundo caído. Porque el mismo Dios que estaba con David es el mismo que estaba con los discípulos. Y les dijo: todo esto viene para ustedes, pero no se desanimen, yo he vencido el mundo. Lo mismo le dijo a David y lo mismo el Señor nos dice hoy. Pablo también parece que conocía a este Dios de victoria. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo. Y yo no sé por cuál de todas estas aflicciones estás pasando, pero sí sé que alguna te toca, porque vivimos en el mismo mundo. Y sé que el Señor que tenés es el mismo que sostuvo a muchos hombres y que hoy te dice: yo te sostengo. Anímense, yo he vencido al mundo. Te animo a que te pongas de pie. Vamos a terminar, porque este es el mensaje.